En las profundidades del Amazonas colombiano, donde el río se ensancha y el agua se detiene en lagunas de espejo llamadas bárceas, habita una soberana que no reclama tierras, sino espejos de agua. La victoria amazónica no nace de la nada, su historia comienza en el fango oscuro y profundo, donde la vida se gesta en un silencio absoluto, ajena al bullicio de los guacamayos y el rugido lejano del jaguar. Este primer capítulo es la crónica de una transformación asombrosa, un despliegue de ingeniería biológica y una danza de seducción que ocurre cuando el sol decide ocultarse tras el dosel de la selva. El escenario de la reina. Imagina una hoja que no es una simple hoja, sino una balsa circular perfecta que puede alcanzar los 3 metros de diámetro. Sus bordes se elevan hacia el cielo como los muros de una fortaleza, protegiendo su superficie de las invasiones de las plantas competidoras. Por debajo, la hoja es una red intrincada de venas reforzadas con espinas afiladas, una armadura diseñada para que ningún peso reptil se atreva a morder su sustento. Pero el verdadero drama no está en la hoja, sino en el capullo que late bajo la superficie. Ese capullo es una promesa. Durante semanas, ha acumulado energía del sol tropical, almacenando azúcares y preparándose para un evento que solo dura 2 actos. Cuando llega el momento, el capullo emerge del agua, cubierto de espinas negras y duras, como un guerrero que cuida un tesoro. Pero una vez que la luz del día se desvanece y la humedad del Amazonas se vuelve pesada y eléctrica, el guerrero se retira para dar paso a la dama. La apertura, la flor de nieve. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el cielo colombiano se tiñe de violetas y naranjas, la victoria comienza su despliegue. No es una apertura lenta y tímida, es un movimiento decidido. Los pétalos, de un blanco tan puro que parece emitir su propia luz en la penumbra de la selva, comienzan a separarse. En cuestión de minutos, una flor del tamaño de una cabeza humana se posa sobre el agua. Esta blancura tiene un propósito, la victoria es femenina en su primera noche. Se presenta al mundo como una doncella receptiva, inmaculada y, sobre todo, irresistible. Pero en la inmensidad de la selva, la belleza visual no es suficiente. El Amazonas es un lugar de olores y vibraciones, y la victoria lo sabe. El milagro de la termogénesis. Aquí es donde la ciencia se vuelve magia. En el centro de la flor ocurre un fenómeno casi único en el reino vegetal, la termogénesis. La planta comienza a quemar sus reservas de almidón de manera tan acelerada que su temperatura interna sube hasta 10 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. Si tocaras el corazón de la flor en ese momento, sentirías el calor de un ser vivo, de un animal. Este calor cumple 2 funciones vitales. El aroma, el calor volatiliza los aceites esenciales de la planta, lanzando al aire una señal química potente. El olor es una mezcla embriagadora de piña madura, plátano dulce y un toque de fermentación. Es un perfume que viaja kilómetros a través de la densa selva, atravesando la niebla y los árboles. El refugio, en la noche fresca de la selva, un faro de calor es un refugio irresistible para los habitantes del aire. El invitado de honor, el escarabajo ciclócepala. A kilómetros de distancia, un pequeño escarabajo de color café, el ciclócepala castaña, capta la señal. Para él, ese aroma es el llamado del paraíso. Vuela con determinación, siguiendo el rastro invisible hasta que encuentra la mancha blanca que brilla en la oscuridad del lago. El escarabajo no viene solo por el perfume, viene por la recompensa. Al aterrizar en el centro de la flor, encuentra un festín de tejidos ricos en almidón llamados cuerpos alimenticios. Mientras el escarabajo se alimenta frenéticamente, la flor comienza a ejecutar su plan maestro. A medida que la madrugada avanza y el primer capítulo de esta historia llega a su clímax, la victoria amazónica comienza a cerrarse. No lo hace para aplastar a su invitado, sino para abrazarlo. Los pétalos blancos se curvan hacia adentro, creando una cámara sellada y cálida donde el escarabajo queda prisionero. Allí, a oscuras, el insecto está a salvo de los depredadores nocturnos, rodeado de comida y mantenido a una temperatura perfecta. Es un cautiverio de lujo. Pero mientras el escarabajo descansa, la planta está trabajando en las sombras. En este estado de encierro, la flor comienza a cambiar su propia naturaleza. La doncella blanca está a punto de dejar de serlo para transformarse en algo más complejo.
El sol del mediodía castiga la superficie de los lagos amazónicos en Leticia y Puerto Nariño. Mientras el resto de la selva bulle en un frenesí de actividad, monos frailes saltando entre las ramas y garzas blancas vigilando las orillas, la Victoria amazónica permanece en un silencio engañoso. Es un capullo herméticamente cerrado, una fortaleza de pétalos que ahora ha perdido su blancura virginal para teñirse de un rosa pálido, como si la planta estuviera comenzando a ruborizarse bajo el peso de un secreto. En su interior, el escarabajo ciclócepala sigue cautivo. No hay desesperación en su encierro, el espacio es cálido y el alimento es abundante. Sin embargo, el ambiente está cambiando. La planta ha dejado de producir calor. La termogénesis ha cesado, y con ella, el embriagador perfume de piña y plátano se ha desvanecido. La reina ya no necesita seducir a nadie nuevo, ahora, su energía está volcada en una transformación interna que desafía la lógica de la botánica convencional. El cambio de sexo y color. Lo que ocurre dentro de ese capullo durante las horas de luz es una de las maniobras más sofisticadas de la naturaleza. La Victoria es una planta dicógama, para evitar la autogamia, fecundarse a sí misma con su propio polen, lo que debilitaría su linaje, utiliza el tiempo como barrera. En el capítulo 1, la flor era puramente femenina, lista para recibir el polen que el escarabajo traía de otras lagunas. Pero ahora, mientras el sol de la tarde comienza a descender, la flor experimenta una metamorfosis hormonal. Sus órganos femeninos se cierran y sus estambres maduran de golpe. La doncella se convierte en guerrero. La flor se vuelve masculina. A medida que el pigmento llamado antocianina fluye por sus venas vegetales, los pétalos se transforman. El rosa pálido se intensifica, convirtiéndose en un fucsia vibrante, casi púrpura, un color que en el lenguaje de la selva significa misión cumplida. Este cambio de color es una señal visual para otros escarabajos que vuelan en la distancia: no vengas aquí, esta flor ya ha sido reclamada, ya no hay calor ni perfume, busca la luz blanca en otro lugar. El baño de oro, la unción del prisionero. Dentro de la cámara nupcial, el escarabajo comienza a sentir que las paredes de su prisión se mueven. Los estambres de la flor, ahora maduros, estallan en una lluvia de polen pegajoso y dorado. El insecto, en sus movimientos por encontrar una salida, se cubre de pies a cabeza con este polvo vital. La planta no solo lo ha alimentado y protegido, ahora lo está armando. Lo convierte en un mensajero genético, cargándolo con las instrucciones necesarias para crear una nueva generación de gigantes acuáticos. El escarabajo, que entró como un simple buscador de alimento, ahora es el portador de la herencia de la reina. La gran apertura y la liberación. Cerca de las 6 de la tarde, cuando el cielo del Amazonas se vuelve de un gris azulado y las primeras ranas comienzan su concierto nocturno, la flor se abre por segunda y última vez. Pero esta vez no hay elegancia contenida. La flor se expande con una urgencia casi dramática, mostrando sus pétalos color púrpura profundo, desaliñados y exhaustos por el esfuerzo de la transformación. El escarabajo, sintiendo la corriente de aire fresco y la libertad, trepa por los pétalos oscuros. No mira atrás. Sus alas se despliegan y se lanza de nuevo al aire denso de la noche. Pero su memoria olfativa ya está buscando. En algún lugar, a unos cientos de metros o a 1 kilómetro de distancia, otra Victoria amazónica acaba de abrir sus pétalos blancos, lanzando su perfume y su calor al viento. El ciclo se repite, el escarabajo llevará el polen de la flor púrpura a una nueva flor blanca, manteniendo viva la llama de la especie. El sacrificio final, el retorno a la tierra. Una vez que el invitado se ha marchado, la flor púrpura se queda sola bajo las estrellas. Su papel en la obra ha terminado. Ya no es hermosa para los ojos humanos ni atractiva para los insectos. Sus pétalos comienzan a marchitarse con una rapidez asombrosa, volviéndose marrones y pesados. Aquí ocurre el acto final de humildad. La flor, que fue una reina de fuego y nieve sobre la superficie, comienza a retraer su tallo. Como si una mano invisible tirara de ella desde el fondo del fango, la flor se sumerge. Se hunde bajo el espejo de agua, abandonando el mundo de la luz para siempre. Bajo el agua, protegida de los herbívoros y del sol incandescente, la flor se convierte en un fruto globoso y espinoso. En su interior,
Las semillas maduran lentamente en la oscuridad del lecho del río. Estas semillas, del tamaño de guisantes, eventualmente serán liberadas. Algunas flotarán, otras serán transportadas por los peces, pero todas llevan consigo el mapa genético para construir, una vez más, esas hojas colosales que parecen platos para dioses. El legado de la Victoria. La historia de la Victoria amazónica en Colombia es la historia de la resistencia y la precisión. Es una planta que ha aprendido a sobrevivir en un entorno donde la competencia por la luz es una guerra constante. Sus hojas, que pueden soportar el peso de un niño pequeño gracias a su estructura interna de vigas de aire, son el testimonio de que la fragilidad es solo una apariencia. Cuando camines por las orillas de los lagos amazónicos y veas una de estas flores blancas, recuerda que estás viendo el primer capítulo de un romance ardiente. Y si ves una de color púrpura, estás presenciando el final de un sacrificio, el momento exacto en que la naturaleza decide morir un poco para que la vida, en forma de semilla y escarabajo, pueda continuar su viaje infinito por las venas de agua de la selva colombiana. La reina se ha ido al fondo, pero su reino, circular y verde, permanece firme sobre las aguas, esperando al próximo atardecer para contar su historia una vez más.